El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy contento, muy alegre, muy gozoso. Me siento honradamente bendecido por el Eterno, por el gran yo soy, por el Teantropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, el Cristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, mi hermano mayor, el primogénito entre muchos, dice el texto sagrado. Y gracias al Espíritu Eterno, al Espíritu Santo, mi amado Consolador, que la palabra Consolador está mal escrita, según el texto original, la palabra es Paracleton, que tiene que ver uno que me asiste, no solamente uno que me consuela en los momentos difíciles para que resista la tentación o aguante la enfermedad, no, es el que interviene y extirpa y sana el cáncer y resuelve el problema. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno que mora en nosotros. Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo, por ende estamos pasando fronteras, estamos llegando muy, muy, muy lejos. Este es nuestro programa número 9 de lo que es Palabra de Iluminación, nuestro programa número 9. Estamos tratando el caso del alma. No se le olvide lo que vengo enseñando, la tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Ya tratamos el asunto del espíritu cuando hablemos de lo que es la justicia divina, un tema que voy a desarrollar acá. Vamos a tratar en profundidad, preciso, en forma precisa y concisa, todo lo que tenga que ver con el espíritu, que se da en el espíritu, que es el nuevo nacimiento, que es la justificación. Todo eso relacionado al espíritu. Ahora estamos tratando con el alma. Hablamos de los componentes del alma, mente, voluntad y emociones. Ya tratamos el caso de la mente, los pensamientos, los tipos de mente, los pensamientos, todo eso lo tratamos ya. Estamos en la voluntad. Hoy nos toca desarrollar componentes de la voluntad, Présteme muchísima atención, por favor, no se me descuide. Componentes de la voluntad. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Oiga de lo que se compone la voluntad: decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todo esto que le he nombrado, que tiene que ver con el componente de la voluntad, chocaría, habría un contraste muy grande con la predestinación, si es que existiera. Porque si existe la predestinación, entonces el hombre no tiene poder de decisión, no tiene, las intenciones no valen, los propósitos no valen, los gustos no valen y los deseos no valen. El hombre es una marioneta, es un títere, es un robot, el cual Dios manipula, controla, a su merced, al Dios que le da la gana de hacer lo que quiera con el hombre. Eso no es lo que presenta la Biblia. Yo quiero que usted entienda una verdad, que el gran Dios, el gran yo soy, el Dios eterno,
ese que está sentado ahí mismo en su trono y que a la diestra está su Hijo, el invisible, lo llamaban así, es un caballero, oído, es un caballero. Y lo digo de esta forma para exponer una verdad que cuando digo que es un caballero es el Dios que respeta los derechos y los principios y los valores humanos, aún los valores que Él puso en el hombre, Dios los respeta. Así que, oiga bien, continuamos. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todo esto, lo que acabo de nombrar, todos estos componentes deben pasar por un proceso que se llama quebrantamiento. Wow, oído, quebrantamiento. Cuando entremos en esto de quebrantamiento, usted va a decir, no, pero ¿cuánto nos toca aprender? Por eso es que estamos como estamos, por eso es que las cosas van mal. ¿Por qué? Porque no hay un quebrantamiento en la vida, en la mayoría de los que se congregan en nuestras iglesias, de los adeptos, de los hijos de Dios, de los que han sido justificados, vivificados, han sido regenerados, que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo, no han pasado por el proceso del quebrantamiento. Puedo decir un porcentaje que no me atrevo porque no quiero abusar. Como ministro, como maestro, no abuso de la enseñanza. Pero si usted cree que estoy abusando con el porcentaje que voy a dar, entonces, por favor, mi excusa, mi perdón y mi respeto. Pero creo que un 90% de los que se congregan en nuestras iglesias, que son hijos de Dios, no han pasado por el proceso del quebrantamiento. Y esto es grave. Maestro, mire, esto es grave, porque del proceso del quebrantamiento, de que Dios logre, de que tú quebrantes tu voluntad y entregues tu voluntad a su voluntad, adjudiques tu voluntad a su voluntad, de ahí es el éxito de lo que Dios pueda lograr hacer con cada uno de nosotros. Según las Escrituras, esto no se lo inventa el maestro Briceño, esto está en la Biblia. Esto está en el texto sagrado. Según las Escrituras, el término quebrantamiento del griego es suntalao. Se escribe S-U-N-T-H-A-L-A-O, suntalao. ¿Qué indica? Oído, romper, aplastar, triturar, volver pedazos. Eso es quebrantamiento. Es el acto de caer desde el vacío sobre una piedra. Eso es lo que indica el quebrantamiento. Dice el texto, búsqueselo, está en Mateo 21, verso 44, Lucas 20, verso 18. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vuelvo a repetir, el término quebrantamiento del griego es suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos, triturar. Es el acto de caer desde el vacío sobre una piedra. Pero el término quebrantar, según el pasaje que nosotros acabamos de presentar, tiene que ver con la confrontación que se da en el alma, en el área de la voluntad, que viene de parte de Dios al conocer sus demandas. Dios te presenta sus demandas, sus propósitos, sus planes, sus proyectos, sus ambiciones, de lo que Dios quiere hacer contigo, y la mayoría de las veces todo lo que Dios te presenta va a chocar, va a haber un conflicto en el alma, va a chocar con lo que tú quieres,
con tus planes, con tus proyectos, con tus emociones, con tus decisiones. Y es cuando esa lucha entre el alma y el espíritu en relación a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que tú hagas según el propósito de Dios para tu vida, y a lo que tú quieras hacer como ente moral libre, como persona, van a chocar. Van a chocar. Y es donde se produce el conflicto. El término, el desmenuzar del griego, es ligmao. Ese término que aparece en el pasaje es ligmao. Se escribe L-I-K-M-A-O, ligmao. Es el resultado que se da desde el punto de vista negativo por haberse resistido al quebrantamiento. O sea, el que tropiece con esta piedra será quebrantado, pero sobre quien esta piedra cayera será desmenuzado. ¿Oí? Entonces debemos entender, oído lo que viene, presta atención, esto es importante, como todo lo que estoy dando es importante, sin descalificar nada, presta atención. Debemos entender que Dios negativamente no quebranta a nadie, no quebranta a nadie. Una canción está en nuestra lista de las canciones que cantamos en adoración. No sé si fue que la compuso, sé que la interpretó nuestro hermano Jaime Murrell, ya partió con el Señor. Yo sé que él está en el seno de Abraham, esperando el momento de la resurrección, nuestro querido hermano Jaime Murrell. Dice el texto: yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Entonces dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. No esperes que Dios te quebrante. Dios te procesa para que tú seas el que te quebrantes. Dios no va a quebrantar, Dios no va a violar tu voluntad, tus decisiones, tus intenciones, tus propósitos, tus deseos. Dios respeta tu libre albedrío. Él te procesa para que seas tú el que des el cambio. Dios no te va a cambiar. Dice: Señor, cámbiame. No, Dios no te va a cambiar. Tú eres el que tienes que cambiar. Dios te va a decir el cómo hacer las cosas, qué es lo que Él quiere que tú hagas, dónde está su propósito, cuál es su deseo, cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos, y Él te los va a presentar y tú decides si los tomas o los dejas. De una cosa estoy claro, que todo lo que Dios te va a llamar a hacer, la mayoría de lo que Dios te va a llamar a hacer, está en contra de lo que tú quieres hacer. Y ahí es donde se produce el quebrantamiento. Entonces, debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Si de Dios viene el quebrantamiento en forma directa, o sea que Dios lo produce, Dios lo hace en forma directa, porque como Dios lo puede hacer. Pero si Él lo hiciera en forma directa, nos despedaza, nos acaba, nos destruye, nos mata por completo, nos aniquila. Y lo otro, que el quebrantamiento tiene valor cuando sale de mí, cuando yo decido, cuando soy yo el que decido quebrantar la voluntad ante la voluntad del Padre. Que fue lo que hizo Jesús en el Getsemaní, que no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí hubo un quebrantamiento. Entonces Dios no quebranta a nadie, Él te procesa para que tú des el cambio. Somos nosotros los que tenemos que quebrantar la voluntad y entrar en obediencia. Somos nosotros los que tenemos que quebrantar la voluntad y entrar en obediencia. Si usted se va al libro de Filipenses, el capítulo 2, verso 7, verso 8, está registrado una gran verdad, pero una verdad mata demonios, hermano. Una cosa, pero que tiene relación con la persona de Jesucristo.
Dice el texto que Cristo se despojó. Dios no lo despojó, Él se despojó y se humilló a sí mismo. Dios no lo despojó ni lo humilló. Él se despojó y se humilló a sí mismo. Búsquelo bien. O sea que el quebrantamiento vino de Él en relación a Jesús. Vino de Él, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús le presenta al Padre su voluntad. ¿Cuál? Pasa de mí esta copa. Entendiendo que la copa es la palabra cáliz del griego, que tiene que ver con sufrimiento, con el via crucis. Pasa de mí todo esto. Si hay otra forma de redimir al hombre, vamos a buscarla, porque lo que viene es duro. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está. Ahí está. Entonces, el quebrantamiento vino de Él. Por causa de la condición que recibió de Dios. Jesús recibió condiciones de Dios y Él tuvo que exceder su voluntad. Entonces, en nosotros debe haber el mismo sentir. No le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer, ni que te quite lo que tú tienes que dejar. El quebrantamiento debe nacer y relucir de nosotros. Señor, yo sé que esta mujer que tengo, y que estoy cometiendo un acto de adulterio, que no es mi esposa, que es mi amante. Yo sé que me está haciendo daño, Señor. Señor, quítamela. Vengo a tu presencia a decirte, a pedirte que me la quite. Quítamela. Te dice Dios, ¿yo te la di? No, ¿quién la buscó? Yo, déjala tú. Déjala tú. O sea, me vas a pedir a mí que yo te quite lo que yo no te di. Es más, yo ni siquiera te quito lo que te doy, tú lo pierdes. Menos te voy a quitar lo que vos buscaste, déjalo tú. Yo no te voy a quitar el acto de el mouse de la mano o te voy a apagar la computadora para que no veas la pornografía. Yo no te voy a quitar eso, ni te voy a enviar un ángel para que te apague todo. No, el problema no tiene eres tú tienes el que tomar, tú eres el que tienes que tomar esa decisión. El problema es que no es fácil y quieres que yo lo haga. No, yo no lo voy a hacer, tú lo tienes que hacer. En el texto sagrado está plasmado lo que tú debes de hacer y lo que no debes de hacer. Tú tienes que corregirte e irte de acuerdo a lo que está en el texto sagrado. Ese es tu manual de instrucción. Ahí está todos los mandamientos, ahí está todas las demandas, todo el propósito, todo mi deseo, y está escrito. Como yo quiero que tú pienses, como yo quiero que tú camines, ahí está todo. Pero tienes que tú tomar una decisión. Yo no lo voy a hacer. No venga al maestro Briceño para que ore, para que Dios le quite a usted el problema de la masturbación. Estás adicto a eso, estás habituado a eso. Maestro, quiero que usted me ponga la mano porque yo quiero que su santidad se transmita a mí. Usted sabe, ¿no? Para yo dejar... No, eso no funciona así. Eso no funciona ni orando, ni ayunando, ni vigilando. Eso funciona cuando tú tomas una decisión. La oración es buena, el ayunar es bueno y el vigilar es bueno. Eso tiene su lugar y tiene sus valores. No le puedo restar a eso. Eso es una verdad, eso es parte de mi vida devocional. Pero eso no se va así. Tú tienes que tomar una decisión. Yo tomo una decisión, punto. Eso es quebrantamiento. Señores, el quebrantamiento, vamos a hablar, vamos a profundizar en esto en relación al quebrantamiento y todo lo que tenga relación con el quebrantamiento. Vamos a ver. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano. Más difíciles del ser humano. Porque está en proporción directa de la entrega de una voluntad que indica una verdadera obediencia. ¿Por qué dice una verdadera obediencia? Porque hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Más adelante se las voy a explicar. Hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Más adelante se las voy a explicar. Por eso usted debe hacer un seguimiento.
Lo vuelvo a repetir. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque está en proporción directa de la entrega de una voluntad que indica una verdadera obediencia. El quebrantamiento, mira lo que viene, tome nota, oí, tome nota. El quebrantamiento produce una humillación. La humillación produce una abnegación. La abnegación produce la entrega de la voluntad. La entrega de la voluntad produce la sumisión. La sumisión produce la sujeción. Y la sujeción te lleva a una verdadera obediencia. Quiero que te lo repitas. El quebrantamiento produce una humillación, la humillación una abnegación, la abnegación la entrega de la voluntad, la entrega de la voluntad la sumisión la sujeción, la sujeción la obediencia. O sea que no hay verdadera obediencia si no se ha producido un quebrantamiento en la vida del hombre. Señores, la iglesia debe entender esta verdad y debe conocer estas verdades. Estos son los mensajes que debemos de exponer en nuestros púlpitos. Esta es la verdad que un pueblo debe conocer, porque del que tú entres en una verdadera obediencia, producto de un quebrantamiento, es lo que te va a llevar a ti a ser un hombre o una mujer de éxito, entendiendo lo que es el éxito, el que Dios pueda cumplir en ti su perfecta voluntad, independientemente por donde tengas que pasar. Tú vas a llegar al otro lado porque Dios está contigo, porque estás haciendo lo que Él te mandó a hacer, porque te mantienes quebrantado, estás en sumisión, estás en sujeción, estás en obediencia, estás en la entrega, entregaste una voluntad y te adjudicaste a su voluntad, independientemente de lo que tengas que hacer, si es así tengas que perder la vida. Punto. Señores, ¿qué es el proceso del quebrantamiento? ¿Qué es el proceso del quebrantamiento? Dicho proceso, eso del quebrantamiento, es Dios tratando con la autosuficiencia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, la prepotencia, la independencia y la obstinación de los hombres, para que estos a su vez comiencen a depender de Él. O sea, jamás y nunca Dios podrá llevar a cabo su voluntad en un hombre que esté caminando en el terreno de la autosuficiencia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, la prepotencia, la independencia, la obstinación. Porque es porque se creen la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el tapón del océano, el ombligo del mundo. O sea, espérate. Alguien dijo cuando Dios le dijo a una persona, yo quiero tu ego, pero sin tu yo. O sea, yo quiero tratar contigo en esa área. Si tú crees que sin Él tú puedes hacer algo, tú estás mal. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Señores, y nada de lo que Dios quiere hacer contigo en su propósito eterno, lo vas a poder hacer. Porque mire, escúcheme esto. Todo lo que Dios te mande hacer para llevar a cabo su propósito, para ti es imposible hacerlo sin Él. Tú necesitas de Dios. Punto. Por eso necesitamos depender 24 horas al día de Dios.
el doctor Quitín Silva Bermúdez, el cual si me está viendo y me está escuchando, mi respeto y mi consideración, excelente maestro de República Dominicana, pues lo tenemos acá en Nueva York. Mi respeto. Quitín Silva Bermúdez, en uno de sus libros plasmó algo en relación al quebrantamiento, que cuando lo leí, perdone usted el vulgo, voy a usar un término militar, el vulgo, no la obstinación, me pateó, me taladró el espíritu, el alma, llegó hasta lo más profundo de mi ser. Esto que escribió Quitín Silva Bermúdez en relación al quebrantamiento, que es tan bueno que lo tomé para este estudio, con el permiso que él se merece y el respeto que se merece este hombre de Dios. Mira lo que dice Quitín Silva Bermúdez. Cuando el quebrantamiento, cito, cuando el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser. El proceso del quebrantamiento toca las fibras más profundas de su ser. Oído, neutralizando su potencial y su habilidad para liberarlo de su autodependencia y su autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Wow, wow. Esto lo disfruto. Sigue la cita. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, porque hay poder en el quebrantamiento, wow, sacude el espíritu cuando leo esto. Sigue la cita. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra su efecto en una persona, es capaz de revolucionar y producir vida, aún en medio de huesos secos. No habrá promoción espiritual. Oído, Dios es el que se encarga de ascender y promover. Métase esto en el espíritu. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad. La promoción tiene que ver con la expansión, es hasta donde Dios te va a llevar. No habrá ascenso ni promoción de parte de Dios si no se produce un quebrantamiento en la vida del hombre. Señor, úsame, no puedo. Yo un día le decía al Señor, Señor, dime lo que tú quieres que yo haga para que tú hagas en mí tu perfecta voluntad. Dímelo, Señor. Yo le oraba a Dios así. Y el Señor me dijo, ¿quieres que te pida lo que yo quiero que tú hagas para que yo haga en ti mi perfecta voluntad? Le dije, sí, Señor, dímelo. ¿Y lo harías, Briceño? Sí lo hago, Señor. Pero si tengo un tiempo buscando de que esto se dé y no lo he logrado. Pero pídeme, ¿qué tú quieres que haga? Me dijo el Señor, quítate del medio. ¿Cómo quítate del medio? Estás atravesado en medio. En todo el centro del medio estás atravesado que no me dejas llevar a cabo en ti mi perfecta voluntad. Quítate del medio. Necesito que haya un quebrantamiento en ti. Señores, sigue la cita. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra sus efectos en una persona, es capaz de revolucionar y producir vida aún en medio de huesos secos. No habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que debe ser atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. La necesidad de un quebrantamiento. Nunca olvides este principio que desciende de lo alto, dice Quitín Silva Bermúdez. Oído, ¿dónde está el principio? Aquí está.
Solo los verdaderos quebrantados ante Dios serán ascendidos y promovidos por Él, llevando a cabo su propósito eterno. No habrá verdadera promoción. No habrá. Yo quiero que usted medite en esto, medítelo, piénselo. Esta verdad que estoy presentando, tómala, llévatela, cómela, ingírela, digírela, forma tu carácter, forma tu espíritu, enséñala. Hay que correr, vamos, necesitamos eso. El quebrantamiento. Hay mucha gente con sed de prestigio en nuestras congregaciones. Gentes arrogantes, soberbios, prepotentes, autosuficientes, obstinados. Ellos creen que sin Dios pueden lograr hacer nada y nunca vas a llegar lejos, no vas a lograr hacer nada. Según el relato bíblico, Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande de este mundo. Lo que dijeron en su situación precaria, que no podían, con ellos Dios pudo. Ejemplo, tenemos a Gedeón, un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Job, un Nabucodonosor, entre otros. Hay un denominador común. Todos ellos dijeron, no puedo. Entonces cuando yo digo, es cuando ahora yo voy a poder hacerlo. Cuando usted entiende de que usted no puede, no estoy hablando del no poder de cobardía. No estoy hablando del no poder de abandonar lo que Dios te mandó a hacer. Estoy hablando de que entiendas que sin Él no lo puedes hacer. Usted puede llevar a cabo la obra de Dios sin Dios, pero no podrá llevar a cabo nunca la voluntad de Dios sin Él. Dos cosas diferentes. Repito, usted puede llevar a cabo la obra de Dios sin Dios, pero usted nunca podrá llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios sin Él. ¿Por qué, maestro? Hay una diferencia entre lo que es obra y voluntad, pero como usted no tiene una idea, hay una gran diferencia entre lo que es hacer la obra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Mucha gente en este momento están haciendo la obra de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y la diferencia se va a ver porque es un hilo muy estrecho. La diferencia la vamos a ver es en la eternidad, cuando estemos frente al tribunal de Cristo, cuando Jesús te diga, dame razón de lo que te mandé a hacer, y tú le salgas con lo que tú hiciste en su obra, en tu deseo, en tu capricho, en tu obstinación, en tus decisiones, Jesús te va a decir, si eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Que son dos cosas diferentes. Repito, una cosa es lo que tú hagas para Dios y otra cosa es lo que tú hagas de lo que Él te mandó a hacer. Quebrantamiento. Voy a dar conceptos del quebrantamiento. Quebrantamiento está en entender que somos el ser más pequeño ante un Dios tan grande. Es entender que somos vasos e instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su voluntad, su obra a través de nosotros. Su obra en su voluntad a través de nosotros. Hay algo que me llamó la atención cuando el ángel Gabriel le llegó a María para hablarle acerca del alumbramiento de Jesús, donde su vientre iba a recibir y a mantener al Hijo de Dios.
María le preguntó al ángel, ¿y cómo será esto? Oído, léalo, vaya al texto. María le preguntó al ángel, ¿y cómo? Escuche, ¿cómo será esto? Y el ángel, en la respuesta que le dio, no le dijo cómo va a ser, sino le dijo quién lo va a hacer. No le dijo cómo va a ser, sino quién le va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué te quiere decir el maestro Briceño? Esto es quebrantamiento. A mí no me interesa el cómo Dios lo va a hacer. Lo que me interesa es entender que Él lo va a hacer y lo puede hacer. Lo que Él me mandó a hacer, Él me llamó para un ministerio, para hacer grandes cosas. No te había engendrado tu padre y te había concebido tu madre cuando yo te escogí para que seas maestro de las naciones. Y entre las cosas que se ha llevado a cabo en este ministerio en 32 años, que tengo un ejercicio ininterrumpido, hay cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios y con su obra, el cual yo he logrado hacerlos con mis fuerzas, porque lo puedo hacer. Pero hay cosas en las que se han dado en relación a la perfecta voluntad de Dios en su obra, que Él ha tenido que hacer porque yo no las he podido hacer. Es decir, el quebrantamiento está en entender hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Y llegará momentos donde yo me tengo que detener porque necesito un milagro para que las cosas funcionen. Entonces cuando tengo que dejarle paso al Señor, que Él haga el trabajo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, lo difícil solo lo hizo fue Jesús, resucitarlo. Y Jesús le dijo a sus familiares, desatadle y dejadle ir. El desatarle es mi trabajo, en lo que yo haga, lo que yo pueda hacer, pero el que Dios haga lo que Él puede hacer que yo no puedo hacer. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús le dijo, dadle de comer. Es decir, ustedes hagan lo que pueden hacer, darle de comer, que yo me encargo de resucitarla. Lo imposible lo va a hacer es Dios. Cuando yo entienda eso, que van a haber momentos en el ejercicio del ministerio que yo no voy a poder hacer. Esto es cuando tengo que doblar rodillas y entender por el Espíritu que necesito la intervención de Dios. Yo le pedí al Señor algo. Señor, en lo que estoy enseñando, y si voy a pastorear una iglesia, yo quiero tu respaldo. Van a haber gentes que van a venir con enfermedades terminales donde yo no voy a poder hacer nada por ellos. Solo voy a pedirte para que tú en tu misericordia, en tu amor, en tu compasión, en tu misericordia, en tu gracia, tú hagas el trabajo. No te voy a dar órdenes porque no soy nadie para darte órdenes. Señor, yo no caigo en ese terreno, pero sí voy a pedirte, implorarte por ellos. Porque eso es quebrantamiento, depender de Él. Quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. Necesitamos presencia. No, en nuestras iglesias no hay presencia. La presencia de Dios que emana de su gracia es nada más y nada menos que la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios solventando, resolviendo cualquier tipo de situación, condición que haya en la vida. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Yo no quiero pastorear una iglesia si no hay presencia. Yo no quiero más el ejercicio del ministerio si no hay presencia. Yo no quiero enseñar más si esta palabra que estoy ministrando no es respaldada con la presencia del Espíritu Santo. Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, vine con demostración y con el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, si no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Bajaba a los enfermos y los sanaba todo así. Y alguien dijo que el Evangelio
sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios es una religión más. Punto. Así. Entonces, necesitamos de su presencia. Quebrantamiento es cuando percibimos nuestra pobreza espiritual. Quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual, comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso está en Mateo, es el capítulo 5, verso 3. Quebrantamiento es aquella aptitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en sumisión, estando en sujeción, sabiendo, sediento de conocer los más grandes deseos de Dios para su vida, en su obra, en obediencia. Eso es quebrantamiento. Quebrantamiento es Dios tratando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Vuelvo a repetir, es Dios tratando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. En una ocasión, Kathryn Kuhlman, una mujer muy usada por Dios en un ministerio de sanidad y poder, en su oración le expresó a Dios su total dependencia. Y esto fue lo que la llevó a ser una mujer de éxito en el ministerio. Kathryn Kuhlman le dijo al Señor estas palabras en su oración, cito: Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes. Unos nacen con oídos musicales para entonar y tocar. Otros con una buena voz para cantar. Otros con belleza para modelar. Otros tienen inspiración para escribir y para pintar. Señor, en mi caso, decía Kathryn Kuhlman, en mi caso, nací sin nada, no soy nada y no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. De la nada. Dios hizo una de las más grandes evangelistas con un poder de sanidad y una pasión muy fuerte que emanaba de ella y que ella tenía por el Espíritu Santo. La dependencia hacia Dios nos llevará a la grandeza. La independencia y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso total. Total. Kathryn Kuhlman perdió todo de sí para hallar todo de Dios. En una ocasión, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, dijo, Kathryn Kuhlman dijo esto, cito: no es un poco de Él y un poco de mí. No.
Después dijo, tampoco es mucho de él y un poco de mí. No, tampoco. Ella dijo, el verdadero resultado lo vamos a tener es cuando entendemos que es todo de él y nada de mí. Nada de mí. Esto es quebrantamiento. Nuestra dependencia total hacia él y una renuncia total hacia nosotros. A mí no se me olvida una experiencia que tuve en Venezuela con Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn. Estuvo en Venezuela en nuestra congregación. Y él le dijo a mi pastor que él necesitaba que yo fuera su chofer. Yo me lo quedé mirando y yo decía, Guajape, ¿qué pasa? Y no entendí en el momento. Después lo entendí. En los 15 días que estuve de chofer de este hombre aprendí muchas cosas en relación al Espíritu. Cuando él se estaba despidiendo, ya pasaron los 15 días, me tocó llevarlo al aeropuerto, se estaba despidiendo. Antes de irse nos miró a todos y se me acercó a mí y me puso las manos en los hombros, típico de todo maestro cuando te va a decir algo. Y me dijo, ¿quieres ser un hombre exitoso en la vida? Yo le dije, yes, sir. ¿Quieres tener éxito en tu hogar? Yes, sir. ¿Quieres tener éxito en la empresa? Yes, sir. ¿Quieres tener éxito en el ministerio? Yes, sir. ¿Quieres tener éxito en tus finanzas? Yes, sir. ¿Quieres tener éxito en tu salud? Yo le dije, yes, sir. Toma en cuenta este principio de reino y nunca se te olvide. Nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. Nunca rompas tu sociedad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y tú son socios en el reino, pero Él es el socio mayoritario. Él es el que va a tomar las decisiones. Tú solo obedece. Escucha su voz y obedece. Y en nada de lo que Él te mande hacer, ni opines, ni dudes, ni cuestiones, solamente obedece. Y nunca vas a fracasar porque Él estará delante de ti. Pero nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. Nunca lo contristes y nunca lo apagues. No lo dejes inoperante en tu vida. Nunca te olvides que Jesús tipificó al Espíritu Santo como ríos. Y hay dos cosas que debes aprender de él. Ríos, usó el plural porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida. Y río, porque el Espíritu Santo tiene una característica, el río tiene una característica que nunca se estanca, siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no vino para estancarse en tu vida, vino para fluir, fluir y fluir. De ti depende si Él se estanca. De ti depende si Él no lleva a cabo su obra en ti. Cuando lo contristas y lo apagas, lo dejas inoperantes en tu vida. No rompas tu sociedad con el Espíritu. Eso lo entendí. Quebrantamiento es entender que esto funciona, es por la vida del Espíritu. Viviendo una vida en el Espíritu. Teniendo una mente espiritual. Por eso es que no te podía hablar de la voluntad si no te hablaba de la mente primero. Porque todo lo de la voluntad tiene mucho que ver con lo que Dios logre hacer con la mente. Pablo dijo,
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, quebrantamiento. En Filipenses el capítulo 3, verso 7 al 8, dijo Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quebrantamiento. Quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte, para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Wow. Gálatas 2:20. Jesús entendió y enseñó y vivió este principio. Jesús dijo, cito: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si muere, lleva mucho fruto. O sea que para llevar fruto hay que morir. Eso es quebrantamiento. En esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada. Estamos hablando de la semilla, repito. En esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado, y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, hasta que ésta no sea quebrantada, que la cáscara no germinará, que la semilla, y por ende no habrá fruto. Es decir, que para que haya fruto, según el mensaje de Jesús, para que haya fruto tiene que haber un quebrantamiento en relación a la semilla, que se quebrante la cáscara para que la semilla germine y haya fruto. Sin el quebrantamiento, la vida del hombre es estéril e inútil para el propósito de Dios. Como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro. Eso está en Juan 12:3. Las Escrituras usan intencionalmente el adjetivo puro para hacer referencia al perfume. Este es un ungüento de nardo perfumado que puede representar el espíritu renacido. No obstante, a menos que el frasco de alabastro que represente el alma fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podía ser liberado. Es extraño que muchas gentes valoran más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa el espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior es más valiosa que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento. Señores, el quebrantamiento del hombre exterior, el alma, es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido. La única obra que Dios aprueba es la obra que se realiza por el espíritu renacido. Y el espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior que tiene relación con el alma. Sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo, celo, clamor e inclusive nuestro más grande deseo son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la sumisión, la sujeción y la obediencia como resultado de un quebrantamiento.
El quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que uno llegue a ser un vaso útil para el Señor. Entre toda la gente del mundo en relación con los que tienen la vida del Señor, encontramos dos condiciones de vida. Uno, la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada. Pero en otros el Señor ha abierto una brecha por el proceso del quebrantamiento. Y la vida está en el espíritu renacido. Esa vida ha podido brotar, emanar. El problema de nosotros no radica en cómo obtener vida, pues ya la tenemos, sino en cómo permitir que esa vida emane de nuestro interior. Señores, cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es solo una figura retórica, ni una doctrina, ni un capricho humano. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. La vida del Señor puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior que no ha sido quebrantado. Si el hombre exterior no es quebrantado, que es el alma, no traeremos bendición a la iglesia, ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Eclesiastés dice: el corazón del necio está al lado izquierdo, pero el del sabio está a la mano derecha. Siempre me pregunté por qué dice esto, y entendí el significado del texto. Si te colocas la mano, si tú te colocas la mano al lado izquierdo, hay señal de vida. Siente los latidos del corazón, pero si te la pones al lado derecho no hay señal de vida, indica que estás muerto. Solamente con los muertos, con los que han suicidado el alma, Dios puede trabajar. Morir al yo es negarse a sí mismo. Es una entrega al que tiene vida. Es entregarse al que todo lo puede. Y esto es sabiduría. Morir es negarse para que Él crezca. Morir es renunciar a la vida para que el Eterno haga su vida en nosotros. Necesitamos gentes que aprendan a suicidar el alma. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. Tienes que suicidar el alma. Tiene que producir un quebrantamiento. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y debemos entender que el peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos. De la única forma que podemos tener éxito en lo que Dios nos mandó a hacer es que hagamos exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Para lograr esto debemos morir al ego. Morir al ego, morir totalmente al ego. En una ocasión Dios me dijo: yo quiero tu yo, pero sin tu ego. Esto es lo que Pablo entendió y expresó. E hizo un estilo de vida cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En nuestro próximo estudio vamos a seguir tratando todo lo relacionado al quebrantamiento, que tiene mucho que ver con su voluntad. Que el Eterno en gran manera te bendiga. Pido tres cosas, por favor. Uno, ore mucho por mí. No dejen de orar por mí nunca. Siempre oren por mí. Maestro Briceño, quiero que estar en su intercesión, en sus oraciones. Cúbranme. Han habido ciertos ataques, tentaciones, atentados en contra de las tinieblas, porque con estos mensajes las tinieblas se están sacudiendo. Ellas se van a defender. Pidan que el Eterno mande ángeles, si es posible, para que intervengan en cualquier peligro, en cualquier atentado. Cubran mi familia, cubran mis hijos. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él. Ayúdenme, por favor. Compartan este mensaje todo lo que puedan. Compártanlo.
Y tercero, agradecemos si puedes enviar una ofrenda a este ministerio, que sí, todos los hombres que son llamados por Dios, en ellos hay demandas, mas no hay necesidad. Nosotros no vivimos de necesidad, nosotros tenemos demandas. Y sí hay demandas en este ministerio que debemos cubrir financieramente. Pensamos pastorear una iglesia, ya vamos a abrir una iglesia. Ya hay el primer hermano que donó las 10 primeras sillas de esa iglesia que vamos a estar abriendo. Va a ser una iglesia discipular, educativa, una iglesia solo para educar y discipular y enseñar. No vamos a entrar en el teatro, en el show, en el amarillismo, en el sensacionalismo, en la mentira, en el engaño, en la falsa doctrina, en vender un mensaje de oferta, el te decreto, el que te declaro, el que te profetizo, basura. Lo mío es enseñar. Si hay una palabra profética, ven. Le damos la bienvenida, viene de Dios y la vamos a exponer. Ya tenemos las primeras sillas que nos donaron y gracias al hermano vamos a abrir una iglesia, vamos a fundar una iglesia y necesitamos cubrir demandas para esa congregación. Puedes enviar una ofrenda a este ministerio. Sí, maestro, yo voluntariamente lo voy a hacer. Está siendo bendecido a través de este ministerio. Pablo dice que sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Bendice este ministerio aportando una ofrenda. Conviértete en un socio inversionista de este ministerio. Conviértete en un agente generador de los bienes del reino, donde tú aportas, Dios te bendice, tú aportas y así vas. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los caracteres. Puedes escribirme al correo josn77bricenoa77@gmail.com o me escribes por WhatsApp al número de teléfono +1 786-604-3352 y me haces la pregunta, maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Y agradecido por lo que los están haciendo, están aportando una ofrenda a este ministerio. No manipulo, ni intimido, ni controlo para quitarle una ofrenda a nadie. No tienes necesidad de estar comprando esta palabra, porque nadie puede comprar la palabra que ya Jesús pagó un precio por ello en la cruz del Calvario. No tienes necesidad de comprar nada por lo que ya por gracia tú recibiste. Lo otro, no estamos entrando en el terreno de la conmiseración, damos lástima, tú sabes, para que me des. No es el terreno. Solo que aportas una ofrenda y le vamos a dar un buen uso. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.